El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario Derechos del Consumidor frente a los abusos. Saludamos a la doctora Angélica Mogrovejo, coordinadora del Centro de Educación Continua, sede Loja, y a Néstor Parisi, profesor de la Universidad de Buenos Aires. En este momento, damos la palabra a la doctora Angélica Mogrovejo, coordinadora del Centro de Educación Continua, sede Azogues, quien inaugurará este webinario. Muy buenas tardes. Les saluda la abogada Angélica Mogrovejo, coordinadora del Centro de Educación Continua en la ciudad de Loja. Quiero hacer extensivo un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestro señor rector, el doctor Enrique Pozo Cabrera, quien saluda a todos los presentes en este webinario, al doctor Néstor Parisi. Muchísimas gracias, nos sentimos honrados con su valiosa participación y colaboración en este evento, y así como también saludamos a cada uno de los participantes en este webinar. El Centro de Educación Continua constantemente ha venido desarrollando una serie de capacitaciones con el fin de seguir dando cumplimiento al eje transversal de la educación superior, como es el de la vinculación con la colectividad, y así también seguir con el cumplimiento de seguir brindando el servicio a la comunidad, ya que es uno de los objetivos principales y característicos de nuestra casa de estudios, la Universidad Católica de Cuenca. En esta ocasión nos acompañará un muy distinguido amigo, profesor, doctor prestigioso, el doctor Néstor Parisi, quien abordará el tema los derechos del consumidor frente a los abusos. Tema que sin duda es de gran importancia para cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad, ante las posibles vulneraciones de estos derechos al encontrarnos nosotros en una posición de consumidores o de usuarios de diferentes bienes o servicios. Estoy segura de que esta conferencia constituirá un gran aporte para cada uno de los presentes. Agradezco su valiosa participación y declaro inaugurado este webinar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Angélica Mogrovejo y damos paso a Néstor Parisi, quien es profesor invitado por la Universidad Católica de Cuenca. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctor por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en Derechos Humanos. Especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho del Consumidor y profesor invitado por varias universidades de Latinoamérica. Damos paso al profesor Néstor Parisi. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Argentina, muy buenas tardes allí en Ecuador, a todos y a todas. No soy muy bueno con la parte protocolar, sin embargo me voy a detener 2 minutos para agradecerle a mi gran amigo Stalin por la invitación, a la Universidad de Cuenca, a la doctora Angélica. Han sido muy amables en convocarme y darme la posibilidad de, aunque sea virtualmente, poder viajar a ese país que me ha recibido tan bien las veces que he concurrido, donde me he sentido tan cómodo, donde me han hecho sentir como un nativo más de esa hermosa tierra. Así que desde ya les agradezco mucho y ojalá pueda hacerle de interés esta pequeña charla que más que una clase magistral trata de ser una especie de conversatorio entre amigos y amigas para ver dónde estamos hoy en día parados todos y todas respecto de los derechos y las obligaciones que tenemos como consumidores. Cuando mi querido amigo Stalin me sugirió poder hacer una charla con ustedes, se me ocurrió desde un primer momento poder conversar sobre los derechos del consumidor. En primer lugar, porque derecho civil hace el abogado que se especializa en derecho civil, derecho constitucional hace el abogado que se especializa en derecho constitucional, pero hay una cierta realidad y que es que consumidores somos todos y todas.
lo había dicho el expresidente de Estados Unidos, Kennedy, en un discurso de inauguración del Congreso, que a raíz de eso se celebra el 25 de marzo, el Día Internacional del Consumidor, y dijo una gran realidad: todos somos consumidores, así que en mayor o en menor medida a todos nos va a afectar este tipo de cuestiones que vamos a hablar. Por otro lado, fui muy cauto y no quise que sea un tema de mención en la conferencia ni el tema del COVID-19 ni el tema de la pandemia, por un motivo que me parece muy importante y fundamental. Los derechos de los consumidores existen antes, durante y después de la pandemia y del COVID-19. Por lo tanto, lo que vamos a hablar nosotros nos va a servir para este tiempo y para el tiempo posterior. Quiero decirles también que si bien esta charla está centrada en cómo están estructurados los derechos del consumidor en la República Argentina, muchos de los temas que vamos a ver también son extensibles al Ecuador, y la idea es en próximos cursos poder hacer una comparación punto por punto entre los derechos del consumidor en Argentina, en Ecuador y en el mundo. Así que desde ya muy agradecidos por la posibilidad de poder conversar ante ustedes, y es un honor estar aquí. Como primera medida, a mí me gustaría iniciar esta charla con esta figura de la balanza desde el PowerPoint que les voy a ir exponiendo y que luego seguramente la universidad se los va a hacer llegar a todos, así que no se preocupen por las citas doctrinarias y jurisprudenciales, porque lo van a tener para que no pierdan tiempo ni pierdan atención anotando las sentencias, los casos, la doctrina. Como les dije, este Power va a llegar a cada uno de ustedes. Siempre me gusta empezar mis conferencias con alguna imagen que pueda representar el tema del que voy a hablar. Y me pareció muy interesante poner esta balanza donde de un lado nosotros vemos al consumidor y del otro lado vemos todas las ofertas, todos los beneficios que en teoría recibe, y que no son tan así. La realidad es que de un lado tenemos al pobre consumidor, que somos todos nosotros, y del otro lado tenemos a las grandes empresas, a los proveedores, que tienen una estructura mucho más grande, que tienen una estructura económica, una estructura institucional, mucho más poderosa del consumidor. Entonces, como primera idea, a mí se me ocurría decirle a ustedes que todas las leyes que se dictan para defender al consumidor, que reitero, somos todos, tratan de equiparar un poco esas diferencias que hay entre el poderoso, el proveedor, la empresa, y el débil, el consumidor. No porque el consumidor sea tonto, no porque el consumidor sea ignorante, sino porque no estamos ante una relación entre pares, no estamos ante una relación entre dos personas, entre dos partes con igual poder de negociación. Ustedes saben, y lo vamos a ver dentro de un ratito, que el consumidor, en relación a los productos, a los bienes o a los servicios que adquiere, no puede sentarse a negociar con la empresa al igual que lo hacen las personas particulares. Si yo quiero venderles a ustedes mi propiedad, nos ponemos a debatir sobre el precio, sobre la forma de pago, sobre la fecha en la que les voy a entregar la propiedad, sobre las cuotas que ustedes me van a pagar en el caso que sea un precio financiado, pero son condiciones contractuales que nosotros podemos discutir libremente, y si no nos ponemos de acuerdo, no firmamos el contrato. Ahora, con lo que tiene que ver con el consumidor, es una cuestión bien distinta, porque el consumidor no tiene la posibilidad de sentarse a discutir condiciones contractuales con el proveedor. El consumidor va al negocio de telefonía celular y le dan 200 hojas para firmar, y el consumidor no tiene la posibilidad de discutir una por una las cláusulas de ese contrato. Sinceramente tiene dos opciones: o firma o no firma. Pero lo que no puede hacer, a diferencia de los contratos entre personas que están en condiciones de igualdad, es ponerse a discutir todas las cláusulas.
Por eso vamos a ver que la ley de Argentina y muchas leyes de los países de América tratan de equiparar un poco esta balanza que ustedes están viendo, donde un lado está el consumidor, que es el más débil de la relación, y del otro lado están los proveedores. ¿Dónde estamos parados nosotros en Argentina? ¿Y cómo es la ley aquí y cómo es la ley en varios países de América? Nosotros en Argentina tenemos una ley que se llama Ley de Defensa del Consumidor, que es el número 24.240, y una ley 26.361 que modifica la primera. Y por otro lado, esto, si bien puede no parecer de importancia para ustedes, sí va a ser de vital, de vital relación. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina tenemos 3 tipos de contratos y también les va a servir la ejemplificación. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije que 2 personas o 2 partes se ponían a negociar cuando una adquiría un bien o un servicio sobre determinada cuestión? Bueno, ese tipo de contratos, la numeración no les importa mucho a ustedes ahora porque evidentemente no es correlativa con el Código Civil ecuatoriano, pero lo que quiero que les quede es la idea de cada una de estas nociones. Los contratos paritarios, ¿qué son los contratos paritarios? Bueno, los contratos paritarios son aquellos contratos donde yo me puedo sentar en igualdad de condiciones negociales con la otra parte. Tenemos un comprador, un vendedor, un locador, un locatario, donde suscriben un contrato y pueden negociar entre ellos las cláusulas. Una vez que llegan a un acuerdo sobre la totalidad del contrato, lo suscriben, y si no llegan a un acuerdo sobre la totalidad del contrato, no lo suscriben. Pero, ¿cuál es la gran característica de los contratos paritarios? ¿Y por qué se llaman paritarios? Porque hay una paridad de fuerzas en la negociación. Uno no está arriba y el otro no está abajo. Hay una paridad. Las 2 partes se sientan en igualdad de condiciones a negociar. Eso se llaman contratos paritarios. Después tenemos los contratos de adhesión. ¿Qué son los contratos de adhesión? Bueno, los contratos de adhesión son aquellos contratos donde una de las partes no puede negociar, no tiene poder de negociación con la otra. Por eso se dice de adhesión. ¿Qué significa esto? O se adhiere al contrato que la otra parte le ofrece, o no se adhiere, pero no tiene muchas más opciones que esas. Entonces, no tiene posibilidad de discutir ninguna cláusula contractual. Eso es lo que diferencia a los contratos paritarios de los contratos de adhesión. Una tercera clasificación, que ustedes me van a decir, prima facie, se parece mucho a los contratos de adhesión, y que es lo que vamos a tratar hoy, son los contratos de consumo. ¿Qué son los contratos de consumo? Bueno, vamos a ver quiénes están involucrados. Pero los contratos de consumo son el 90% de los contratos que nosotros hacemos a diario. Nosotros nos levantamos, salimos, vamos a tomar un café, vamos a comprar nuestro almuerzo, nuestra cena, prendemos la luz, prendemos el gas, usamos el aire acondicionado. Todos esos son contratos de consumo que nosotros utilizamos diariamente con la empresa de luz, con la empresa de gas, con la empresa de electricidad. Son contratos de consumo. Y ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ustedes piensen que hace 30, 40 años atrás, ¿qué tipo de contratos prevalecían? Los contratos paritarios, porque no había una enorme cantidad de contratos de consumo. Hoy en día, el 90% de los contratos que nosotros celebramos, y ustedes pónganselo a pensar bien, son los contratos de consumo. No digo ni que sean más importantes ni menos importantes que los contratos paritarios, pero son los contratos que en el 90% de los casos celebran las partes. Bien, aclarado esto, nosotros nos vamos a involucrar y a tratar de explicar un poco de qué se tratan estos contratos de consumo y por qué son importantes y cómo protegen las leyes al consumidor. Básicamente, un contrato de consumo lo podemos describir como un vínculo jurídico, un vínculo guiado por la ley, donde por una parte tenemos al proveedor, y aquí en Argentina y en muchos países de América se discutió si el Estado podía ser proveedor. Proveedor es quien brinda el bien
o el servicio. Entonces, aquí se discutió muchas veces, por ejemplo, si el Estado podía ser proveedor. ¿De qué? Bueno, cuando el Estado brinda seguridad, cuando el Estado brinda educación, si puede ser considerado proveedor. Aquí en Argentina se sigue discutiendo esa cuestión, pero en lo que nos interesa a nosotros, vamos a ver que una relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor, quien me da el bien o el servicio, y el consumidor. El consumidor es muy importante que ustedes sepan que puede ser una persona humana o jurídica. Esto quiere decir que consumidor puede ser Juan, Pedro, Alberto, o consumidor puede ser Coca-Cola, sociedad anónima, puede ser una sociedad, puede ser una fundación, puede ser una asociación. Esto es muy importante. Y también es súper importante que ustedes sepan que el consumidor es quien adquiere el producto o el servicio de forma gratuita u onerosa. ¿Qué significa esto? Que para que yo sea catalogado consumidor, no necesariamente tengo que abonar una contraprestación por ese bien o el servicio. Les pongo un claro ejemplo para que ustedes lo puedan ver con claridad. Un ejemplo suele aclararlo todo, decía el gran Napoleón Bonaparte. Ustedes van a un supermercado y resulta que están promocionando un jugo de naranja. Entonces a ustedes les dan de probar un poco les dan de probar para promocionar el jugo de naranja, y a ustedes ese jugo de naranja les cae mal y les causa un daño, porque está vencido por lo que sea. Ninguna duda cabe que el proveedor, el fabricante del jugo, y el consumidor, ustedes, hay un vínculo jurídico y hay un daño. Bueno, ustedes ahí adquirieron el producto de forma gratuita, no abonaron una contraprestación. Y sin embargo, están protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor, porque vuelvo a reiterar, no importa si nosotros adquirimos el bien o el servicio de forma onerosa o de forma gratuita. Fíjense, esto es muy interesante porque esto es la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina. ¿Se acuerdan que yo hace 5 minutos les dije si el Estado nacional, provincial o municipal podía ser proveedor? Bueno, yo estoy haciendo un trabajo de investigación y aquí en Argentina hay una norma que nos permite a nosotros colocar al Estado en situación o caracterizarlo como proveedor. Fíjense, el artículo 2 dice, es la persona física o jurídica, esto es proveedor, de naturaleza pública o privada. Si es de naturaleza privada, ninguna duda que puede ser una empresa, una persona. Bueno, y si es de naturaleza pública, ahí yo considero que ingresa el Estado. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Néstor, tanta discusión sobre si conviene o no conviene que este caso que llega a mi estudio sea susceptible de estar protegido por la Ley de Defensa del Consumidor? Porque nosotros vamos a ver que todos los casos donde hay una relación de consumo y donde hay un proveedor y un consumidor, las leyes tienden a proteger mucho más al consumidor que si se tratara de contratos paritarios. Recuerden, contratos paritarios donde las partes negocian en igualdad de condiciones. Otra cosa importante que me parece súper interesante aclarárselos es que para que yo sea catalogado consumidor, tengo que ser destinatario final, no tengo que ser intermediario. Esto significa que si yo adquiero un producto o un servicio no como destinatario final, no puedo ser considerado consumidor y por lo tanto no se me aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué caso puede ser? Imagínense el caso donde ustedes van a una concesionaria a comprar un vehículo para utilizarlo como taxi o como Uber. Ustedes no están siendo el destinatario final de ese vehículo, porque ustedes adquieren ese bien para colocarlo en un negocio o en un servicio de producción. O ustedes van a un negocio, aquí en Argentina se llaman mayorista, donde uno compra productos al por mayor, por ejemplo, compran 30 cajas de alfajores y esas cajas de alfajores ustedes tienen un negocio y las colocan a la venta. Ustedes no están siendo destinatario final del bien, por lo tanto, para la ley ustedes no son considerados consumidores. Por eso también es muy importante resaltar que yo puedo ser considerado consumidor si el bien o el producto lo utilizo yo
o lo utiliza alguien de mi familia. Esto es muy importante también porque no necesariamente el bien, el producto o el servicio tengo que haberlo adquirido para mí. Yo contrato un servicio médico, firmo el contrato yo y el servicio médico dice que me cubre para cualquier emergencia que sufra mi esposa o yo. Entonces el daño lo tiene mi esposa, pero el consumidor soy yo. Esto es muy importante porque a veces la gente se confunde y dice el consumidor es el mismo. Esta ley, todo lo que estamos hablando protege al consumidor y al usuario, a los dos. Y mucha gente está tentada a decir, bueno, la gran diferencia entre el consumidor y el usuario es que el usuario usa y el consumidor consume. El usuario usa la luz, el consumidor consume un alfajor. Y no es así. Consumidor y usuario son diferentes, pero no por ese motivo. Les pongo un caso práctico. Si yo voy a una bicicletería a comprar una bicicleta y la adquiero para que la utilice mi hijo o mi hija, el consumidor soy yo porque yo celebré el contrato de compra-venta y el usuario es mi hijo o mi hija. Por lo tanto, esa es la diferencia entre el consumidor y usuario. Ahora, si yo adquiero un vehículo para mí y lo utilizo yo, el consumidor y el usuario voy a ser yo mismo. Pero esa es la gran diferencia que existe entre el consumidor y el usuario. ¿Pueden ser la misma persona? Sí, por supuesto, pero también pueden ser diferentes. ¿Esta ley y estos derechos que tiene el consumidor también lo protegen al usuario? Sí, por supuesto, también protegen al usuario. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Les había dicho que estos son repasos de conceptos, que el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final. Recuerden siempre esto de final, porque si yo lo adquiero para venderlo, por ejemplo, no soy final. El consumidor también puede ser una persona física o jurídica, una empresa. Ustedes me van a decir, es cierto lo que ustedes están pensando. La mayoría de las partes donde una empresa adquiere algo no es para consumo final, y eso es cierto. Por lo tanto, la mayoría de personas jurídicas no pueden ser catalogados consumidores. Y fíjense lo que dice ahí, profesional u ocasionalmente. Esto significa que yo, para ser catalogado consumidor, no necesito tener una cierta temporalidad en la adquisición. A mí se me ocurre ingresar, creo que ahí también ustedes tienen Mercado Libre, y comprar una lapicera. Y por un año no utilizo ningún servicio más de Mercado Libre. Bueno, yo compré esa lapicera a mí me hace consumidor. Y por el otro lado, quien vende, el proveedor, no necesita ser también profesional. Esto significa que si nosotros nos encontramos en un bar y ustedes me dicen, qué bonito bolígrafo que tienes, Néstor, ¿te lo puedo comprar? Sí, bueno, te lo vendo. Para la ley, si ustedes sufren un daño, es un ejemplo muy burro que les estoy poniendo, pero para que ustedes puedan ver la diferencia, yo no me dedico a la compra-venta de lapiceras, de bolígrafos, pero sin embargo, para la ley, yo voy a ser proveedor y ustedes van a ser consumidores. Bien, les había dicho que qué importancia tiene de que nosotros, cuando nos llega un caso al estudio, veamos si la persona que nos cuenta el caso puede estar protegida por la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios o no. Bueno, esto es muy importante, porque si yo logro colocar el caso que llega a mi estudio bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor, que volvemos a insistir, para eso tiene que haber un proveedor, un consumidor y una relación de consumo, voy a tener muchísimos más beneficios que si ese caso no lo pueden marcar en la Ley de Defensa del Consumidor. Un gran beneficio, por ejemplo, el indubio pro consumatore. Esto de indubio significa en caso de duda. Hay muchas figuras de indubio. Por lo menos aquí en Argentina está el indubio pro reo. Siempre en caso de duda se decide a favor del reo en derecho penal. En derecho trabajador es indubio pro trabajador. En caso de duda se define a favor del trabajador. Fíjense que en caso de duda siempre se define a favor de la parte más débil. Bueno, en derecho del consumidor también tenemos que hacer valer este principio. El principio es indubio pro consumatore. Esto significa, en caso de duda, siempre hay que aplicar la ley que más beneficia al consumidor.
Esto hay que tener mucho cuidado porque algunos y algunas se confunden. Si yo demando a un supermercado porque digo que sufrí un daño dentro del comercio por un charco de agua que había y no pude probar que estuve ahí ese día, a esa hora, no puedo decir alegremente, quiero que se me aplique el principio indubio pro consumatore y que se decida en caso de duda a mi favor. ¿Por qué? No, porque una cosa es que cuando haya dos leyes se aplique la más favorable a mí como consumidor. Ahora, otra cosa es la obligación que yo tengo para probar el hecho que estoy denunciando. Son dos cosas distintas. Por eso puse ahí que se aplica el beneficio al consumidor cuando hay varias leyes para interpretar, pero no los hechos. El hecho lo voy a tener que probar. Una cosa muy interesante también en cuanto a los hechos, que viene bien decírselos, es lo siguiente. Normalmente, el que está en mejores condiciones, es un principio del derecho procesal que el que alega tiene que probar. Si yo digo algo, lo tengo que probar. Eso está muy bien en los contratos paritarios, pero en los contratos de derecho del consumidor pasa algo muy interesante, que es ¿quién está en mejor condiciones de aportar las pruebas al juicio? El proveedor. Les voy a contar un caso que me pasó a mí hace una semana y donde el juez aplicó el principio de que fue el proveedor quien tenía que aportar las pruebas. Un cliente viene a mi estudio y me dice, adentro de una botella de Coca-Cola, digo la marca porque aquí no hace falta pagar la publicidad, pero hay que decirlo, de una marca conocida de gaseosa de Coca-Cola, había una rata. Entonces me trae la botella efectivamente cerrada, con la rata dentro que se veía, por supuesto. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si ahí estamos frente a una relación de consumo. Bueno, mi cliente compró una botella de Coca-Cola, es consumidor, Coca-Cola se la vendió, es el proveedor. Normalmente en los contratos de consumo encontramos más de un proveedor. ¿Por qué? Porque está el fabricante y después también está el que transporta el producto desde la empresa hasta el kiosco o hasta el negocio que lo vende, y después está el negocio que lo vende. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que ante el consumidor todos son proveedores. En este caso, en mi cliente que fue a comprar una botella de gaseosa a un supermercado, ¿quién es el consumidor? Mi cliente. ¿Quién es proveedor? 1, la empresa. 2, el que trasladó el producto desde la empresa hasta el supermercado. Y 3, el supermercado que me lo vendió. ¿Cómo responden ante un daño que pueda sufrir el consumidor? Bueno, la ley aquí en Argentina dice que responden todos. Responden todos. Entonces el caso en tribunales, ¿cómo se resolvió? Bueno, el juez fue quien dijo, nosotros alegamos que había una gaseosa con una rata dentro, y el juez quien dijo, la empresa es, porque es la que la fabrica, la que mejor condición está de probar. Entonces, ¿qué hizo el juez? Le dijo a la empresa Coca-Cola de Argentina que tenía que demostrar cómo se producía la fabricación de la Coca-Cola desde su creación hasta que la ponían en el envase, y que demostrara que todo ese proceso de producción era tan limpio y tan completo que no existía la posibilidad de que un roedor se hubiera introducido allí. Bueno, Coca-Cola presentó las pruebas y precisamente el juez, a través de peritos y de expertos, descubrieron que había una brecha del procedimiento donde la gaseosa no estaba sometida a controles y que era justamente en ese momento donde podría haber ingresado el roedor. Efectivamente, el juicio terminó condenando primero a todos los proveedores, a Coca-Cola, al supermercado y a quien llevó el envase desde la fábrica hasta el supermercado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en materia de derecho del consumidor, en el 99% de los casos, el que mejor condiciones está de probar que no tuvo ninguna culpa es el proveedor. Bien. Por eso les dije que siempre también, eso es en materia de prueba. Ahora, en materia de hechos, por supuesto que el consumidor tiene que probar que adquirió esa botella de gaseosa. Es muy importante también, reitero,
que el principio indubio pro consumidor se aplica en caso de duda que hay dos leyes. Entonces, una ley es ley A, ley B, ¿cuál ley se va a aplicar al consumidor? Bueno, la que sea más favorable, la que le dé mejor cantidad de daño, la que lo coloque en mejor situación. ¿Y por qué es esto? Justamente porque dijimos que el consumidor es el débil y el proveedor es el fuerte. Fíjense, les voy a poner un caso que va a servir para ilustrar muchísimo lo que yo les acabo de decir. Ustedes saben que el transporte aéreo está guiado por un tratado internacional, por una convención internacional que es la Convención de Montreal. Pero fíjense, creo que este es el mejor ejemplo que les puedo dar para que ustedes puedan interpretar este principio de indubio pro consumidor. Nosotros en Argentina tenemos la Constitución Nacional que habla de los derechos del consumidor, tenemos una ley de defensa del consumidor y tenemos el Código Civil y Comercial. Fíjense esto. Los tres hablan de los derechos del consumidor. En prelación jerárquica, la Constitución está arriba, el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor me dice, cito, para el supuesto de contrato de transporte aéreo se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y supletoriamente la presente ley. O sea, supletoriamente, en forma complementaria, se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Muy bien, ahora yo leo este artículo y me dice, en un contrato de transporte aéreo, yo compré un ticket aéreo, se aplican las normas del Código Aeronáutico de Argentina, pero resulta que voy al Código Aeronáutico de Argentina y hay un montón de derechos del consumidor que no están. Un montón de derechos que el consumidor no tiene, porque claro, es un código aeronáutico, no está creado para regir las relaciones de consumo. Entonces, la pregunta que se hacían los jueces aquí es, bueno, tengo esta ley, ¿cuál aplico? ¿La Ley de Defensa del Consumidor o el Código Civil y Comercial que también le da derechos al consumidor? Bueno, indubio pro consumatore, en caso de duda, aplico las normas más beneficiosas para el consumidor. En este caso, fue un caso muy paradigmático porque dejaron de aplicar este artículo del 63 de la Ley de Defensa del Consumidor y aplicaron el Código Civil y Comercial que tenía más derechos para los consumidores en este caso. No hizo falta declarar la inconstitucionalidad de esta norma que ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los jueces tratan de no declarar, en la medida de lo posible, normas inconstitucionales. ¿Por qué? Por todo este debate que se genera de que las normas han sido debatidas por un Congreso que ha sido elegido democráticamente por el pueblo, poder constituyente. Entonces, aquí se encontró una solución que estuvo muy bien. No hizo falta declarar inconstitucional esta norma para dejar de aplicarla. Lo único que hizo falta fue echar mano al principio indubio pro consumatore. ¿Cuál es la norma más beneficiosa para el consumidor? Esta que ustedes están viendo, no, el Código Civil y Comercial. Bien, lo que tienen ante su vista es el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina. Fíjense lo que dice. Cito, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Subrayé o remarqué lo que está en rojo, que es lo que me interesa después poder hablar con ustedes si nos da el tiempo. Pero fíjense, esto es la Constitución, o sea, la ley suprema que puede tener un país quitando los tratados internacionales. ¿A qué protege? La Constitución habla de los derechos del consumidor, sí, los protege en su salud, seguridad, intereses económicos, información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Ustedes me dirán, bueno, la mayoría de estas cuestiones no se cumple. Es cierto, la mayoría no se cumple, pero para eso están en la Constitución y hay que hacerlas cumplir. Ya vamos a ir, si nos da el tiempo, a desmenuzar de qué se habla en la salud, de qué se habla en la seguridad y qué se habla de intereses económicos. Y ya vamos a ver, muy importante, de qué se trata la información adecuada y veraz, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y trato digno. Fíjense, vamos a empezar, les muestro esto. Fíjense, vamos a hacer hincapié primero, trato equitativo y digno.
¿De qué hablamos cuando hablamos de trato? ¿De qué es un trato digno que me tiene que brindar el proveedor? Bueno, el trato digno básicamente es una definición muy amplia, porque ¿cuándo un proveedor viola mi trato digno? Bueno, cuando me hace esperar más del tiempo debido, cuando llamo por teléfono y no atienden a mi reclamo. Entonces, el trato digno no hay una definición, se va conceptualizando por la casuística, por los casos. Yo aquí enumeré solamente algunas para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué hace que violen mi trato digno? Por ejemplo, evitar situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y yo aquí puse un caso que fue muy comentado, que es la acusación por robo en el comercio. El caso fue el siguiente. Una persona había ido a comprar a un supermercado y cuando termina de pagar lo que había adquirido y se dispone a retirarse del mismo, pasa por estos detectores que ustedes seguramente también allí los tienen, detectores de metal y demás, y empezó a sonar la alarma. El personal de seguridad le impidió que se retirara, enfrente de todos los clientes que había le dijeron que tenía que vaciar su cartera, que vaciar su carro, y básicamente, a grandes rasgos, le hicieron parecer como si hubiera cometido un robo. Entonces, el juez dijo, mire, señor, al supermercado, le dijo, usted es responsable, usted violó los derechos de los consumidores, usted violó el trato digno. ¿Por qué? Porque usted prácticamente la acusó por robo en un comercio. Esto es uno solo de los ejemplos que puedo darles. La casuística es enorme y puedo darles más de 10.000, 15.000 ejemplos, digamos. No hay uno solo. Me pareció muy gráfico para poder comentárselos a ustedes, o cuando tienden a revisar los objetos personales. Digamos, yo salgo de un comercio donde voy a ver ropa y no tengo por qué, viola mi derecho a la intimidad que revisen mis objetos personales. Entonces, la empresa o el proveedor, vamos a hablar siempre de proveedor, tiene que colocar sistemas de alarma necesarios para que en el caso de que alguien intente un robo puedan avisarles, pero sin revisar mis pertenencias personales, porque yo tengo derecho a la intimidad, lo dice también la Constitución, yo no tengo derecho a que me revisen mis cosas. Eso para mí es una violación del trato digno, ¿sí? Y una norma muy importante que me parece comentarles a ustedes es el principio de igualdad. El principio de igualdad, ¿qué sugiere? Voy rápido. De violación al trato digno tengo 20.000 ejemplos para darles. Les enumero solamente los 3 que más suceden en Argentina. Cuando uno llama por teléfono para dar de baja un producto o un servicio y a usted lo tienen o la tienen 25 minutos en el teléfono con un contestador automático y nadie lo atiende. Eso es violación al trato digno. Cuando yo voy a una entidad bancaria y me tienen haciendo fila o haciendo esperar por más de 20 minutos, 30 minutos, eso es violación al trato digno. Cuando yo quiero dar de baja un servicio y no me lo dan, eso es violación al trato digno. Entonces hay un montón de cuestiones, por eso les digo que no hay una definición. El trato digno, ¿cómo se va conceptualizando? Y con los casos. Cuando yo siento que menoscaban o violan mi dignidad, están violando el trato digno. Y una cuestión muy importante, que esto se agregó hace muy poco en la ley argentina, es que la ley de defensa del consumidor no permite hacer distinción en la nacionalidad de los consumidores, porque ¿qué es lo que sucedía aquí en Argentina? Esto es muy propio de este país y me parece muy interesante que ustedes lo sepan. Ustedes saben que hay una región de Argentina que se llama Bariloche. En Bariloche es un centro turístico de esquí muy grande, uno de los más grandes de América. Entonces, ¿qué sucedía? Para poder esquiar, alquilaban la pista y a los argentinos les cobraban una determinada tarifa y a los extranjeros les cobraban más caro por el hecho de ser extranjeros, porque pagaban en dólares. Entonces, la ley dijo, mire, usted no puede hacer una distinción entre los consumidores por una cuestión de nacionalidad. Esto está terminantemente prohibido y también viola el trato digno. Otra cuestión muy interesante, habíamos visto, vuelvo para atrás, si ustedes recuerdan el artículo 42 de la Constitución, habíamos visto que se protege la libertad de elección del consumidor. Muy bien. ¿Y qué significa esto de la libertad de elección? Que yo tengo que tener la libertad de contratar entre los proveedores que más me convengan para adquirir el bien o el servicio. Es cierto que muchas veces no ocurre, porque, por ejemplo, si usted quiere adquirir
un determinado servicio de cable y hay un solo oferente, usted ahí no puede elegir, usted está limitado por el oferente que hay. Entonces, siempre que no se favorezca la competencia, esto va a favorecer que el proveedor se abuse del consumidor. Aquí en Argentina, hace muy poco se estableció una ley que se llama de portabilidad numérica de teléfonos celulares. Esto significa que yo puedo pasarme de una empresa a otra trasladando mi número de teléfono. Eso hizo que muchas de las empresas empezaran a sacar promociones para el consumidor. ¿Por qué? Porque no querían que nadie se pasara de empresa, querían mantener al consumidor, al cliente. Bueno, esa competencia favoreció que el que se vea beneficiado sea el consumidor. Entonces, siempre que hay una posibilidad de competencia entre los proveedores, quien se termina beneficiando es el consumidor. Una cuestión interesante es que no se puede subordinar la adquisición de bienes o servicios a otro. Esto significa una cuestión muy clara. Fíjense lo que les estoy colocando ahí. Un ejemplo de no hace mucho tiempo de Argentina, aceite Natura. Y dice, debido a las disposiciones impuestas por el mayorista es el comercio, la compra de aceite debe estar acompañada por fideos. Ustedes ahí ven que el aceite está con un paquete de fideos. ¿Qué significa esto? Que el proveedor me está condicionando a adquirir un producto mediante otro. Esto está prohibido. Esto es lo que no permite la ley, ¿sí? Esto es justamente lo que yo les mostré recién, subordinar la adquisición de bienes o servicios a otro. ¿Qué me están subordinando aquí? Me están subordinando a que si yo quiero adquirir un aceite, irremediablemente tengo que adquirir también fideos. Ahí está la promoción, que para peor de los males ya lo publican abiertamente. O sea, eso que está ahí es una clara violación a los derechos del consumidor. Bien. Una cuestión importante que me pareció una buena idea poder compartirla con ustedes, recuerden no tomar al pie de la letra los artículos, pero me interesa que puedan interiorizar el concepto, es la famosa publicidad prohibida. La publicidad prohibida, mediante el cual, la publicidad todos sabemos que es un mecanismo de marketing mediante el cual el proveedor trata de inducir al consumidor a la compra de determinados bienes o servicios. La publicidad de por sí no está mal. Lo que está mal es la publicidad que sea engañosa, la publicidad que sea desleal y la publicidad que sea abusiva. Ojo con esto porque la publicidad engañosa no es lo mismo que desleal y no es lo mismo que abusiva. Ya vamos a ver, si nos queda el tiempo, cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Esto está prohibido. La publicidad que sea engañosa. Si yo publico una heladera que digo que enfría tanto tiempo desenchufada y resulta que no cumple esas características, eso es una publicidad engañosa. Ojo con esto, porque ustedes me van a decir, bueno, entonces todas las publicidades resultan, porque todas las publicidades tratan de engañar o son desleales o tratan de que el consumidor adquiera bienes o servicios. Esto tiene un límite. Ustedes recuerden, yo ahí les puse dolo bueno. Recuerden que en Roma existía lo que se llamaba dolo bueno. ¿El dolo bueno qué es? Es aquel que usaba el comerciante, el feriante en Roma, para tratar de resaltar las virtudes de su producto, aún más allá de sus características, pero no necesariamente configuraba una publicidad abusiva. Si yo les digo a ustedes que les quiero vender este marcador, que es el mejor marcador del mundo, nadie de ustedes podría creer que este evidentemente es el mejor marcador del mundo, es una estrategia de venta. Ahora, ¿eso es una publicidad prohibida? ¿Es una publicidad engañosa, desleal o abusiva? No, porque eso es lo que se llama dolo bueno. Es decir, yo resalto las características del producto, pero la persona media, el consumidor medio, es evidente que no se puede confundir. ¿Sí? Bien, seguimos con la publicidad. ¿Qué es lo que está prohibido también? Bueno, en la publicidad las indicaciones falsas, las indicaciones que tengan errores, las publicidades que tengan, que no determinen las características esenciales del producto. Cuando hay una publicidad, y yo soy proveedor de una empresa de lavarropas, no necesito describirle al consumidor absolutamente todo, pero sí necesito informarle las características esenciales de ese lavarropa, digamos. No hace falta describir todo, pero sí lo fundamental.
Y por supuesto también están prohibidas las publicidades que sean abusivas, discriminatorias, peligrosas para la salud o la seguridad de los consumidores. Hace muy poco en Argentina se prohibió una publicidad de una cadena de comida rápida, de McDonald's, de Burger King más precisamente, que era más o menos la siguiente, decían en más o menos palabras, la publicidad decía, si vos sos colorado o pelirrojo, o tenés el cabello rojo, te regalamos una hamburguesa. Entonces, esa publicidad se terminó prohibiendo porque se consideró que era una publicidad estereotipada y que atentaba contra el derecho a la igualdad, en especial de las personas que eran pelirrojas. ¿Qué pasa si nosotros vemos una publicidad engañosa, bueno, o prohibida o desleal? Aquí en Argentina hay dos alternativas. Primero, pedirle a un juez o a la autoridad administrativa el cese de esa publicidad o de anuncio. Y segundo, la otra alternativa es la publicación de la rectificación. Esto es muy importante, a cargo del demandado o del proveedor. Yo le digo, esta publicidad discrimina. Bueno, usted, proveedor, tiene que publicar también otra publicidad donde diga que la anterior era discriminatoria o era prohibida. Hubo un caso muy conocido, ustedes saben que Estados Unidos es un poco pionero en cuanto a las publicidades engañosas y demás, todos recuerdan a la bebida energizante Red Bull. En Estados Unidos hubo una persona que, mejor dicho, todos conocen que justamente esto un poco del dolo bueno. Yo creo que aquí en estos países se diría que es dolo bueno, porque nadie puede creer en su sano juicio que si yo tomo Red Bull me va a dar alas. Bueno, en Estados Unidos hubo un caso de una persona que demandó ante los tribunales norteamericanos por publicidad engañosa a la gaseosa, al energizante Red Bull, porque dijo que al tomarlo no le dio alas. Ustedes lo que no se imaginan es que el juez condenó en varios millones a la empresa y le ordenó cesar esa publicidad porque dijo que era una publicidad engañosa. Esto es una nota de color que yo les quiero transmitir. Yo creo que en nuestros tribunales, en los tribunales de Argentina y de Ecuador, la cuestión no hubiera sido resuelta así. Pero sí hubo otros casos que funcionaron muy bien como publicidad engañosa. Por ejemplo, les cité solo algunos porque hay miles y miles y miles. Quaker fue condenado por esas famosas galletas que dice que trae pasas de uva, y eso es un claro ejemplo de publicidad engañosa entre lo que ofrecen y entre la realidad del producto. Fíjense ahí una sola pasa de uva. Fíjense la imagen esta también de un helado muy conocido, donde ofrecían un helado con la forma de la cabeza de un canario, y acá aparece un canario que, pobre, hace varios días que no ha dormido y que tiene unas ojeras terribles. El famoso Jorge Agné, Reduce Fast Fast, ¿se acuerdan la publicidad? Fue condenado también porque era vendido como un producto que tenía la facultad de hacer adelgazar a las personas, y se corroboró que eso efectivamente no era así, era un suplemento dietario, pero el producto se comercializaba como si la persona lo hubiera ingerido y automáticamente adelgazara de peso. Fíjense esto, por supuesto, en el caso de las publicidades en las cadenas de comidas rápidas, donde ofrecen un producto que es muy distinto al que realmente le venden al consumidor. Y el caso de Whiskas, todos recuerdan la publicidad de Whiskas, un alimento para gatos, donde decía de 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Bueno, la Corte Suprema de Chile tuvo un caso de estos y condenó por varios miles de dólares a la empresa Whiskas porque dijo que estaban engañando al consumidor porque no había ningún estudio serio donde demostraran que 8 de cada 10 gatos preferían esa marca de alimento. Bien. ¿Qué pasa? No sé cómo vamos de tiempo, si me pueden informar cuánto tiempo está quedando, más o menos, para yo ir calculando el resto de la charla. Doctor, sí, comenzamos 18:10 en punto. Yo creo que tiene unos 10 o 15 minutos más antes de pasar al foro de preguntas. Bien, bien, muchas gracias. Vamos a tratar entonces de ver muy por arriba, aunque sea, estos temas que me interesa comentarles. Sí, si me permite, aprovecho para recordar a los participantes que pueden alzar la mano mediante la plataforma para al final el foro de preguntas, nada más. Bien, muchas gracias. Una cuestión importante que se está debatiendo es en cuanto a qué efectos tiene la publicidad de un bien o un servicio. Bueno,
aquí en Argentina, y es una muy buena medida, se ha determinado que la publicidad obliga al oferente. Oferente es el proveedor que la hace y se encuentra incluida en el contrato, forma parte del contrato. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo soy proveedor y que vendo 10 paquetes de golosinas. Bien, y los coloco y digo, adquiriendo estos 10 paquetes de golosina, hay una promoción que me regalan 2 botellas de gaseosa. Y lo publicito, hago la publicidad con eso. Esa publicidad me obliga a mí que la estoy realizando. Esto significa que por más que el consumidor no la acepte, todo lo que publico se considera que me obliga. Y esto está bien, porque la realidad es que lo que trata de hacer este tipo de normas es decirle al proveedor, guarda y tenga cuidado con lo que usted publica, porque lo que usted publica lo obliga y forma parte del contrato, por más que no lo haya discutido con el consumidor. Fíjense esto, este caso es muy interesante, dice, el caso más famoso también en Estados Unidos se refería a una crema que se llamaba Acne Stain, ahí está la cita del fallo. Había un famoso cantante, Pat Boone, y su entorno, que exaltaban los beneficios inherentes al uso de una crema para la limpieza del rostro y para la cura del acné, y se demostró que evidentemente la persona que hacía esta publicidad nunca la había usado, y sin jamás haber sufrido una enfermedad en la piel. Entonces, un tribunal de Estados Unidos condenó a esta empresa, y al cantante, porque dijo, fíjense esta parte de abajo, induce a error a las personas físicas o jurídicas a las que se dirige o que ella alcance y que, debido a su carácter engañoso, pueda prejuzgar su comportamiento económico o bien que por ese motivo dañe o pueda dañar a un competidor. Esto significa que si un proveedor publicita determinadas cuestiones, tiene que tener en cuenta que la publicidad puede ser engañosa, la publicidad tiene que tener una forma de demostrarlo. Whiskas tenía que tener una forma científica o un estudio por lo menos que demuestre que 8 de cada 10 gatos preferían Whiskas. Fíjense, este es otro caso que traje para compartir con ustedes. Confirma la multa impuesta a una empresa por considerarla como realizadora de publicidad engañosa al promocionar un producto para adelgazar, en el que se afirmaba que era posible perder 30 kilos en solo 30 días. Considera que la publicidad está dirigida a consumidores que podían sentirse atraídos por una solución ofrecida con afirmaciones engañosas, en tanto la actora, o sea, el proveedor, promocionó el producto con expresiones que generaron en el consumidor la idea de que existían estudios científicos que avalaban los resultados prometidos. Es decir, le venden un producto dietético al consumidor y dicen, miren que, o ¿saben dónde se ve esto? Donde lo pueden ver ustedes, en las famosas cremas dentales, que dice, esta crema la ofrece la Asociación Odontológica de Loja. Y no es mentira, nunca la Asociación Odontológica de Loja entendió que ese producto convenía para las caries. Esto es muy, muy importante. Si Dios quiere, estamos planeando con el amigo Stalin un curso que tenga que ver exclusivamente de cuestiones de publicidades, de casos de publicidad engañosa. En Argentina también se condenó a una empresa de dentífrico, fíjense, a pagar una multa de 100.000 pesos argentinos por publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque ¿qué afirmaba? Y seguramente es la misma publicidad que se ve en Ecuador, que su pasta dental es la número 1 recomendada por odontólogos. Y dice, de la lectura de los anuncios gráficos no surge ningún estudio que haya avalado ese dato. O sea, ¿qué odontólogo? ¿Por qué es la crema recomendada número 1 por odontólogo? ¿En qué se basa? Así que fíjense también lo que dice abajo, que no es un tema menor, el famoso caso de la letra chica. Dicha aclaración, cuando una empresa realiza una afirmación con una explicación al pie de página, dicha aclaración no puede ponerse en un tamaño de letra inferior a 2 milímetros, una letra chica. ¿Por qué? Porque lo que se trata de evitar es que el consumidor sea engañado, ¿sí? Y un tema que me parece bastante importante también es que actualmente la mayoría de los contratos de consumo se realizan a distancia. Esto quiere decir que ya la gente, si bien concurre a los comercios, a los supermercados y demás, muchas compras de bienes o servicios se realizan mediante medios de contratación electrónica, por Mercado Libre, por Internet, todos los negocios tienen venta online. Entonces, es hora de proteger al consumidor también
en los contratos celebrados fuera del establecimiento, ¿sí? Esto es muy importante. Tengo miedo de no llegar con el tiempo, pero ¿en qué consiste el deber de información? Bueno, el deber de información, ¿quién lo tiene? El proveedor. ¿Y qué implica? Que tiene que otorgar o tiene que vender o comercializar el bien o el servicio con una claridad en las características de ese bien o servicio, de manera gratuita, y tiene la obligación de que las características del producto sean ciertas y detalladas. Hay un caso que ha sido muy, muy triste, el caso de la famosa talidomida en España, porque aquí también fue un caso muy particular, que era que mujeres embarazadas consumían determinado medicamento y se consideró muchos años después que la ingesta de ese medicamento por parte de mujeres embarazadas hacían que los niños y las niñas nacieran sin sus extremidades, digamos. Esa foto que está ahí es real, y el tema era que este daño que causaba este producto se producía o se comprobó mucho tiempo después de que empezaran a realizar los primeros consumos. Entonces ahí lo que se había creado un problema en cuanto al tema de la prescripción de la acción, ¿no? Solamente me quiero detener en esto. Fíjense, la última oración considera que en el transcurso de más de 50 años las acciones de responsabilidad habían prescripto. Esto lo consideró un tribunal inferior de España, pero el Tribunal Superior Español consideró que no podía hablarse de prescripción porque mucho tiempo después se comprobó que esos productos causaban un daño. Bueno, a ver, una cuestión muy importante que se está aquí dando en Argentina, que es que quien adquiera un producto o un servicio a distancia, por ejemplo por medios electrónicos, tiene 10 días después de que le han entregado el bien para manifestar su revocación. Esto quiere decir que de manera gratuita yo adquiero algo por Mercado Libre y por 10 días, una vez que lo recibo, tengo la posibilidad de decir no lo quiero y no me tienen que cobrar ningún costo extra. Voy pasando porque ya no me debe quedar tiempo. Esto sí me interesaba. La mayoría de los contratos de consumo tienen cláusulas predispuestas. Cláusulas predispuestas, ¿qué significa? Que son cláusulas que ya están escritas con anterioridad por el proveedor y que el consumidor solamente puede adherirse o no. Entonces es evidente que el consumidor no pudo discutirlas. Por eso las leyes establecen que las cláusulas predispuestas tienen que ser claras, fáciles y legibles. Una cláusula que yo leo no puede reenviarme a otro texto que no tengo a la vista. Fíjense esto, cláusulas predispuestas, interpretación en contra del predisponente. Esto significa que si la cláusula tiene alguna duda, siempre se interpreta en contra del proveedor que la escribió. Y esto está bien. Las cláusulas abusivas son, fíjense, el segundo ítem, la que producen desequilibrios significativos en las prestaciones en contra del consumidor. Y aquí estos son ejemplos, un montón de ejemplos de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas. La que nosotros en Argentina, la más notoria de todas es, en la mayoría de los contratos de adhesión, hay una cláusula que dice que ante cualquier duda o cualquier interpretación del contrato, el juicio tiene que celebrarse en la localidad de tal. Y eso se considera por no escrito, porque la ley dice que en caso de acciones legales, todas las acciones, el consumidor tiene derecho a que se realicen en los tribunales del domicilio del consumidor. Piensen ustedes que contratan un producto en Loja, el producto les causa un daño o el producto no sirve y demás, y el proveedor se encuentra en Quito. Bueno, lo que dice la ley es, no, señor, el proveedor es quien tiene que trasladarse hacia los tribunales del domicilio del consumidor. No quiero terminar mi exposición sin comentarles una cuestión que tiene que ver, nosotros aquí tenemos los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Los daños punitivos es una sanción que se le impone al proveedor por haber menoscabado y por haber violado los derechos del consumidor.
Esto es importante, es una sanción que se crea en Estados Unidos con el famoso caso del Ford Pinto. Y con el ejemplo que les voy a dar para ir cerrando mi exposición, creo que les va a servir de ejemplo. En un momento en Estados Unidos Ford comercializaba un Ford Pinto, un Ford que piensen que no había la variedad de autos que hay hoy, y se comprobó con el paso del tiempo que el Ford Pinto venía con una fábrica con un fallo de fábrica que ante un golpe en la parte trasera, el auto estaba construido de tal manera que había muchas posibilidades de que explote porque había una falla con el tanque de combustible. ¿Qué hizo la empresa Ford? Ford, proveedor, hizo un cálculo y dijo, a ver, ¿cuántos millones de dólares me sale recoger todos los autos que están en la calle con la falla, traerlos a la empresa, arreglarlos y ponerlos de vuelta en circulación? $1 millón, les estoy poniendo un ejemplo burdo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la posibilidad que el auto choque y que las personas sufran daños? ¿En cuánto podríamos responder? $500.000. Entonces, ¿qué le convenía a Ford? Esperar que la gente se siguiera dañando, pagar las indemnizaciones antes que recoger todos los vehículos para repararlos. Bueno, justamente hicieron ese cálculo hasta que un juez les dijo, mire, usted está haciendo un cálculo de costo-beneficio a costa de la salud de los consumidores. Esto no lo puede hacer, por lo tanto le impongo un daño punitivo, le impongo una sanción de importancia económica para que usted termine de hacer esta conducta, para que a usted no le sea más barato causar el daño que evitarlo, y para que no ponga en juego esta ecuación. Así que la verdad que el Instituto de los Daños Punitivos es una sanción que se le impone al proveedor, que debiera ser de una cuantía económica que al proveedor tuviera un dolor de bolsillo, para que trate de repetir esas situaciones que han violado los derechos del consumidor. Creo que hasta aquí he tratado de hacer una aprieta síntesis de lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por la atención y estoy al aguardo de las preguntas o de las dudas que pudiera haber generado la exposición. Agradecemos la intervención del profesor Néstor Parisi y en este momento vamos a dar paso al foro de preguntas. Por favor, no sé si podemos dar paso a Rocío Guzmán, que está levantando la mano. Ya tenemos contacto con Rocío, no sé si es que puede encender su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mira, quería hacerle una pregunta al doctor. Ya hemos escuchado el tema de la publicidad engañosa, que es algo muy perjudicial para el tema del consumidor. Entiendo que en Argentina, para una manera de proteger al consumidor es mediante un sistema que se ha implementado, que es un sistema arbitral de consumo, el mismo que se lo ha copiado o lo ha tenido como modelo el sistema español. Considerando la exposición en el ámbito ecuatoriano, usted con su experiencia, ¿usted considera que en tema de la cultura del consumo aquí en el Ecuador es viable la aplicación o la empleabilidad de este sistema a corto, mediano, largo plazo aquí en el Ecuador como una medida de protección a aquel consumidor, teniendo en cuenta todas las indicaciones que usted nos ha dado, como por ejemplo la publicidad engañosa, la adhesión, los contratos de adhesión solo por parte del empresario, etcétera? Muchas gracias. Bien, sí, yo creo que tanto en Ecuador como en la mayoría de los países la idea es evitarle al consumidor, los métodos alternativos de solución de conflictos son bienvenidos. Lo que se trata de evitarle al consumidor precisamente desde los tribunales o desde el sistema de arbitraje o del sistema de solución alternativa de conflictos es evitarle al consumidor que tenga que trajinar judicialmente 2, 3, 4 años para poder hacer lugar a sus reclamos. Entonces, yo creo que debe trabajarse en el Ecuador sobre una fuerte educación en los tribunales de consumo, y precisamente lo que se trata de hacer es evitar que el consumidor
tenga que judicializar la cuestión. Ahora, sí me parece que esto tiene que tener algunas características. Por ejemplo, aquí, y esto no ha funcionado bien aquí en Argentina, tiene que obligarse, por ejemplo, al proveedor a concurrir al tribunal arbitral, porque el proveedor tranquilamente puede decir, no, no concurro, inícieme una demanda, le dice el consumidor. Entonces, la idea es también que pueda imponerse, por ejemplo, una multa fuerte al proveedor, por lo menos hasta que se adquiera esta cultura de obligarlos a concurrir a los tribunales arbitrales para que también realicen algún tipo de ofrecimiento o algún tipo de concurrencia a esos lugares. Creo que es viable, pero también hay que trabajar en la educación del consumidor, la educación del proveedor, y sí creo que todo lo que tenga que ver con métodos alternativos de conflicto y evitar la judicialización del caso es una buena medida. Pero no estaríamos transgrediendo el principio de voluntad de las partes en el arbitraje, porque al imponerle una multa al proveedor o obligarle a que asista, no estaríamos hablando propiamente del arbitraje, porque recordemos que es un proceso voluntario de las partes donde no se podría obligar. Y creo que esa es uno de las de los obstáculos que tienen algunas legislaciones que lo están implementando, pues que no se ha podido de alguna forma convencer al empresario o al proveedor para adherirse a este sistema. De repente, quería que me comente si con un tema de poderlos incentivar con rebajas de tributos, ¿cómo lo están manejando en Argentina? No, bueno, es cierto lo que usted dice, no podemos someterlo a un arbitraje, pero aquí en Argentina, por ejemplo, lo que tenemos es una instancia previa a la judicialización que es conocida como conciliación. La diferencia, usted bien sabe que entre la conciliación y el arbitraje, en el arbitraje las partes se someten voluntariamente. Yo creo que de no existir o no poder implementarse en arbitraje, habría que trabajar sobre otro método alternativo de resolución de conflictos, como puede ser la conciliación. Aquí en Argentina, si bien en una conciliación no es obligatorio que ambas partes puedan llegar a un acuerdo, se está implementando las fuertes multas a los proveedores que no concurren a esa etapa de conciliación. Es decir, no se los obliga a llegar a un acuerdo, pero le dice, mire, usted como proveedor por lo menos tiene que concurrir y tiene que tomar vista de que aquí hay un consumidor que está haciendo un reclamo. Esa es un poco la idea. Es cierto que aquí no hay muchos casos que se han sometido a laudos arbitrales, y es cierto, pero la realidad es que también el proveedor a veces tiene que tomar en cuenta que, y en esto sí también es importante la función judicial, de empezar a aplicarse fuertes daños punitivos como lo que acabamos de ver, creo que también sería un poco una herramienta muy buena para desincentivar la judicialización por parte del proveedor. Muy amable. Gracias. Por favor. En este momento vamos a dar la palabra a Jonathan Pazmiño. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Parisi. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Bueno, en Ecuador tenemos la existencia del tipo penal sobre engaños al consumidor y la identidad de las cosas. Entonces, entendiendo esto, muchas empresas actualmente, por el tema de la pandemia y todo esto, tanto empresas como proveedores o artesanos están dedicándose a fabricar mascarillas con certificación N95. Entonces, hay que entender que la certificación N95 no existe en el Ecuador. Entonces, ¿sería recomendable emprender acciones penales en contra de estos proveedores basándonos en el tipo penal del engaño al consumidor? Sí, por supuesto porque en ese caso están ofreciendo un producto o un servicio con determinadas características que no están cumplimentadas desde un punto de vista formal, administrativo o legal. Y además, más allá del tipo penal, yo creo que también sería conveniente, aquí cobran mucha importancia las funciones
de las asociaciones de consumidores, ¿no? Porque quizás a un solo consumidor no le es redituable iniciar un tipo de procedimiento de esa magnitud, pero sí las asociaciones de consumidores, por supuesto, independientemente de la función penal, creo que sería bueno también una acción civil tendiente a tratar de, primero, mediante una vía cautelar, que se suspendan las ventas de esas mascarillas que están siendo comercializadas con determinados requisitos técnicos que no están avalados por la autoridad de aplicación. Y segundo, para que algún juez pudiera entender también que eso se trata de una publicidad engañosa y condenarlos civilmente. Aquí en Argentina, lo que no podemos hacer desde ese punto de vista es imputarlos de un delito penal, porque aquí en Argentina no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero sí, claramente sería una buena posibilidad de ir por la vía civil para que, como vimos anteriormente, cesen cautelarmente de esa venta, en el caso que no se pueda comprobar, como tú dices, que no se ajusta a los requerimientos técnicos, e imponer una sanción económica. Ok, listo. Muchas gracias. Por favor. Ahora damos la palabra a Juan Cristóbal Piedra. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Juan, te escucho perfecto. Doctor, buenas noches. Gracias por la oportunidad de realizar ciertas consultas. Mi consulta se basa, realmente son dos consultas. La primera, referente a que en varios de sus pasajes de su exposición, usted habló respecto de la posibilidad de la existencia de ciertos daños derivados justamente de la relación de consumo. Estos daños, lógicamente, estarían enfocados en el tema de la responsabilidad civil, que en este caso va a tener justamente ese proveedor de resarcir los daños causados al usuario o al consumidor. En nuestra legislación ecuatoriana, nuestro Código Civil trae o se basa en la teoría subjetiva de la responsabilidad civil. Mi pregunta va hacia su opinión respecto de la utilización de esta teoría de la responsabilidad civil basada en la culpa, o si no la utilización de la teoría objetiva, que en cambio se basa en el daño. Quisiera su opinión respecto de eso. Y la segunda interrogante... Sí. Y la segunda interrogante, aprovechando el tiempo, es respecto del criterio de ciertos comentaristas del derecho de consumidores. Traigo a cotación, por ejemplo, al doctrinario Gersi, quien nos dice que para el cumplimiento de la tutela de los derechos de los consumidores se deberían cumplir con una trilogía, aquella trilogía que versa sobre una ley de contenido eficaz, tribunales especializados y celeridad en los procesos. Trilogía que lógicamente es el deber ser frente a un ser. Por ejemplo, en nuestro país, la competencia para resolver las controversias respecto de materia de consumidores es los tribunales penales, lógicamente yendo contra el principio de especialidad. También quisiera conocer su criterio respecto a estas circunstancias. Muchísimas gracias de antemano, doctor. Por favor, es muy interesante tu pregunta porque aquí todos los daños que se le causen al consumidor justamente no están enmarcados en una responsabilidad de tipo subjetiva, sino en una responsabilidad objetiva. Esto significa, para los colegas y las colegas que por ahí no están muy en el tema, es que el consumidor no es quien tiene que probar la culpa del proveedor, sino que ante la constitución de un determinado daño es el proveedor quien tiene que manifestar, probar su no culpa. Y eso lo manifiesta, por ejemplo, demostrando que hubo un caso fortuito aquí en Argentina, que hubo el hecho de un tercero por el cual no debe responder. Entonces, es muy distinto. Una cosa es que el consumidor tenga que probar la culpa del proveedor, y es muy difícil. Por eso en Argentina no tenemos un sistema de responsabilidad de ley de defensa del consumidor basado en la subjetivización, sino es una responsabilidad de tipo objetiva, ¿sí? Eso como primera medida. O sea, es el proveedor quien tiene que demostrar su no culpa. Al consumidor le alcanza a comprobar el daño. En cuanto a la segunda pregunta que tú has hecho, es cierto, ustedes saben que el profesor Gersi, yo era muy amigo de él, ha fallecido recientemente, muy joven, y aquí en Argentina hay todo un proyecto de ley para crear tribunales especializados en materia de consumo. Hoy por hoy,
En la actualidad la cuestión está siendo resuelta por los juzgados civiles y comerciales, pero me parece muy importante lo que decís vos, los temas en relaciones de consumo deberían ser realizados, porque vos ponete a pensar que un juez no puede resolver por un lado una sucesión y después un daño que sufrió quien concurrió a un supermercado. Creo que hay que hacer hincapié y además vos ponete a pensar que las leyes que protegen al consumidor son muy específicas, entonces los jueces tienen que estar capacitados, no es lo mismo resolver un conflicto entre pares que un conflicto entre un fuerte y un débil, no puede aplicarse el mismo criterio. Aquí hay un proyecto de ley para crear tribunales del consumo, todavía no se han creado, pero coincido con vos en que además por el principio de especialización debieran ser este tipo de cuestiones resueltas por tribunales específicos del consumo o también quizás, por ejemplo, esto en Brasil está funcionando muy bien, son tribunales de menor cuantía. Esto significa que son tribunales especializados en resolución de conflictos por un bajo valor monetario. Esto también creo que podría facilitar, pero ninguna duda que las cuestiones relacionadas con derecho al consumidor tienen que estar resueltas por tribunales del consumo. Doctor, no sé si es que puedo complementar un interrogante que me nació este momento justamente con el último tema tratado. Respecto a una vía administrativa, aquí en el Ecuador existe una vía administrativa ante la Defensoría del Pueblo justamente para sustanciar aquellas controversias derivadas de la relación de consumo. Pero lamentablemente tenemos un problema, que esta sustanciación al final llega a un informe elaborado por el defensor del pueblo sin que este defensor tenga capacidad resolutiva respecto de esa controversia. Es decir, que este informe incluso no es ni siquiera vinculante para la autoridad judicial el momento de valorar como medio probatorio, en este caso documental. Mi pregunta es hacia el derecho comparado. ¿Qué pasa en Argentina en la vía administrativa en pos de la tutela de los derechos de los consumidores? Bueno, aquí en Argentina, en la vía administrativa existe lo que se llama una Secretaría de Comercio, quien está facultada para imponer sanciones económicas al proveedor que no cumpla con sus obligaciones. Hay muchas multas económicas, por ejemplo, por publicidad engañosa. Entonces, la autoridad administrativa aplica la multa por publicidad engañosa, esto fuera de cualquier reclamo judicial que pueda iniciar un consumidor, ¿sí? El consumidor, vamos a suponer que inicia un reclamo administrativo, la autoridad administrativa le aplica una multa económica, esa multa económica puede ser recurrida por el proveedor ante el órgano judicial, quien termina confirmando o revocando la multa interpuesta. Pero creo que es muy importante, sí, en el caso que vos me comentás, el dictamen del defensor del pueblo podría servir como una especie de prueba para ni siquiera te hablaría de prejudicialidad tampoco, como una especie de prueba para el proceso principal. Pero aquí en Argentina, por lo menos la autoridad administrativa, desde la Secretaría de Comercio, sí puede imponer multas económicas al proveedor que no cumpla sus obligaciones, sí. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto charlar en este momento. Igualmente, gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Alfonso Weyer. Tenemos ya contacto con el señor Weyer. No sé si puede, por favor, encender su micrófono. De lo contrario, ¿Me damos escucha? paso. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. Sí, buenas noches, doctor Parisi. Precisamente mi pregunta iba dirigida a cuál era el procedimiento administrativo que pueden hacer los consumidores en su país para el tema de un reclamo. Pero bueno, ya el anterior participante hizo 3 preguntas y la última usted la respondió, que tenía que ver con eso. Pero bueno, voy a hacerle una pregunta relacionada al tema de porque según la normativa que usted hizo hincapié sobre el tema de los derechos del consumidor que tiene Argentina, que hablaba de la Constitución, de su Constitución, del Código Civil y Comercio y la ley del consumidor, no escuché algo relacionado a las obligaciones que tiene el consumidor. Si me podría decir, nombrar unas cuantas, así en 2 o 3 palabras, qué obligaciones tiene el consumidor o no, o están estipuladas en esas normativas que usted estableció.
No, básicamente las obligaciones que tiene el consumidor son obligaciones que se aplican supletoriamente de cualquier contrato. Por ejemplo, en el caso de que adquiera un producto o un servicio, se aplican las obligaciones derivadas, por ejemplo, del contrato de compraventa en tanto comprador, digamos, obligaciones, por supuesto, de abonar el precio pactado, de si tiene que realizar alguna contraprestación que no sea abonar el precio, realizarla. Tiene obligaciones, digamos, en tanto adquirente, en tanto comprador, porque se aplican supletoriamente también normas que tienen que ver con, por ejemplo, el contrato de compraventa. Por supuesto que tiene obligaciones. Lo que sucede es que la Ley de Defensa del Consumidor y las normas protectoras del consumidor justamente tratan de imponerle una normativa más dura al proveedor, que es quien más fácilmente puede abusarse. Esto, por supuesto, tiene que ver también con lo que yo hablaba en la exposición de las cláusulas predispuestas, que el consumidor no puede sentarse a negociar cláusulas en condiciones de igualdad con el proveedor. Entonces, mala idea sería cargarle al consumidor las mismas obligaciones que tiene el proveedor, sencillamente porque no están en una situación de igualdad. Ahora, ante la adquisición de un bien o un servicio, sí, siempre y cuando no haya abuso y no haya cláusulas abusivas y demás, el consumidor está obligado, adquiere un producto, un servicio, está obligado al pago. Si no, por ejemplo, en el caso de telefonía celular, si no realiza el pago al cual se obligó, pueden cortarle el servicio. Tiene obligaciones, lo que pasa que los jueces y la autoridad administrativa tienen que mirar estas obligaciones con un poco más de firmeza que si se tratara de contratos donde las partes pudieron discutir libremente. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Damos la palabra en este momento a Pablo Fernando Dávila. Tenemos ya contacto con el señor Dávila. No sé si nos escucha, si podría encender su micrófono. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Néstor ¿Qué Pérez. tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta va enfocada más en lo que se encuentra hoy pasando en el Ecuador. Ha existido muchas diferencias en todo esto que está pasando. Entonces, la ley ecuatoriana no está todavía enfocada ni tiene mucha capacidad para resolver estos casos. En el caso de que se dé es como un ejemplo de David y Goliat aquí, pelear un grande contra un pequeño. El Ecuador no está preparado para una demanda de estas, y al momento que está, siempre gana el que más poder tiene. En este caso se podría acudir a las instancias legales internacionales, pero de igual manera demora mucho tiempo, muchos años, y es muy costoso a la vez. Una persona, ¿cómo podríamos hacer, doctor? Usted podría darme un ejemplo de repente. Tenga la bondad. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con las herramientas legales, y creo que tu pregunta tiene que ver con una cuestión que apunta más a la voluntad política de poder darle al consumidor alguna herramienta para resolver la cuestión, porque yo puedo tener mucha voluntad, pero en tanto y en cuanto el consumidor no tenga herramientas legales, digamos, todas estas cuestiones que yo he estado debatiendo y conversando con ustedes muy amablemente, no son posibles si no hay voluntad política, digamos. Nosotros tenemos el sistema que tenemos de ley de defensa del consumidor porque ha habido realmente una voluntad desde el punto de vista del poder político de poner un poco de freno
al abuso de los proveedores, que hoy en día siguen existiendo y se siguen viendo todos los días. Argentina es un país donde se viola sistemáticamente los derechos de los consumidores, pero creo que la posibilidad de articular políticas de defensa del consumidor, tales como tribunales del consumidor u organismos administrativos que puedan sancionar al proveedor que se abuse y que viole los derechos del consumidor, me parece que ya es más una cuestión de voluntad política. Si el consumidor no tiene las herramientas, difícilmente pueda hacer valer sus derechos más allá de las intenciones que tenga. Me parece que eso tiene que discutirse, si no tiene montada la estructura administrativa y judicial para hacer valer el reclamo, me parece que mucho no puede hacer. Muchas gracias. Damos la palabra, por favor, a Nick Prescott. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos los que me escuchan, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quien les saluda, Nick Prescott, soy presidente de una asociación de consumidores aquí en Perú, ¿no? Me quedaba no sé si puedes hablar un poquito más alto, Nick, te escucho muy bajito. Ya, me acerco más al micro. Ahí está, gracias. Listo. Me quedaba una duda. Quería saber si en todo caso en Argentina, ¿qué institución defiende a los consumidores? Por ejemplo, acá en Perú existe el Instituto de Propiedad, ¿no?, y de Protección al Consumidor, Indecopi, ¿no? Asimismo, ¿qué medidas ha implementado el gobierno de Argentina respecto a colegios privados, ¿no? Bueno, igual hay colegios privados allá. ¿Qué medidas ha implementado respecto a los padres de familia? Siendo, por ejemplo, que en toda la región, se han suspendido las labores, se han suspendido de alguna manera que los chicos puedan ir a los colegios, puedan acudir a los colegios, asistir a los colegios. Y en todo caso, ahí hay una diferencia respecto a los costos que un padre de familia puede pagar por una educación presencial y respecto a la educación que hoy por hoy el gobierno ha decretado, una educación a distancia no presencial. Esa, Bien. bueno, era mi pregunta, mis dos preguntas. Sí, aquí en realidad, con la reforma de 1994, la Constitución Nacional creó la figura de las asociaciones de los consumidores. El artículo 42, no lo vimos nosotros, no se lo remarqué, pero está en el 42, le da a la facultad a las asociaciones de los consumidores de defender los derechos del consumidor. Son asociaciones que son privadas, pero justamente lo que tienden a hacer es, amalgamar una cierta cantidad de consumidores para hacer un reclamo colectivo que sí es conveniente y donde cada consumidor, digamos, de manera individual no lo haría. Entonces cobran mucha importancia las asociaciones de consumidores que por supuesto tienen que estar registradas legalmente. Yo no me puedo juntar ahora mañana y hacer una asociación del consumidor. ¿Por qué? Porque con ese criterio cualquiera podría formar una asociación, pero aquí en Argentina tienen que estar validada por la autoridad administrativa. Así que desde ese punto de vista, y aquí, por lo menos en Argentina, las asociaciones de consumidores inician muchos reclamos judiciales defendiendo al conjunto de consumidores que representan realmente, y está funcionando muy bien, te diré, está funcionando muy bien, porque quizás, como ha pasado, se me ocurre nombrarte un caso paradigmático. Aquí había un banco que descontaba, vamos a suponer, 0,01 centavo de dólar a cada persona por un seguro de vida que nunca había contratado. Por supuesto que ningún consumidor va a iniciar un proceso judicial para reclamar $3 que le podrían haber descontado en 10, 15 años de vida. Sin embargo, ahí las asociaciones de consumidores amalgamaron y juntaron una serie de consumidores para iniciar el reclamo. Así que aquí eso realmente ha funcionado muy bien, pero vuelvo a insistirte, se ha depurado un padrón porque había muchas y algunas que estaban muy mal constituidas, que habían sido evidentemente
creadas con el fin de pactar luego con el proveedor, digamos, ¿no? Pero aquí las asociaciones de consumidores que están registradas están funcionando muy bien y justamente la función es tratar de que todos los consumidores se vean representados en las acciones judiciales que instauren. Ha funcionado muy bien aquí, ha funcionado, y funciona muy bien, funciona muy bien. Y no me acuerdo de tu otra consulta. Sí, para no perder la idea, y es importante conocer cuál es la legislación de cada país. Puedo comentarles que en el Perú no se hacen en bandas judiciales. En el Perú existe un órgano administrativo que se llama el INDECOPI, que de alguna manera, exacto, que nosotros cualquier reclamo o denuncia que queramos interponer, denuncia administrativa, claro está, lo interponemos ante ellos. Sin embargo, veo que allá en Argentina es ante el órgano jurisdiccional. Sí, también pueden, ojo, ante el órgano jurisdiccional y también se pueden iniciar acciones administrativas. Lo que pasa es que las acciones administrativas están fijadas no en que si el día de mañana hay una compensación económica, esa compensación sea para el consumidor, sino están más apuntadas a políticas estatales respecto de los proveedores, digamos. Si se impone una multa en sede administrativa, esa multa no va para el consumidor, digamos. La multa que se le hace al proveedor va para las arcas estatales, pero sí, ojo, y el hecho de que yo inicie un reclamo administrativo y que corra por sede administrativa no es obstáculo para que en paralelo o luego lo reclame judicialmente. Incluso si tengo una sanción administrativa me va a servir como elemento prejudicial, casi diría, para afrontar un proceso en los tribunales. Ah, excelente. ¿Cómo se llama la autoridad administrativa allá en la Argentina? No, aquí se encarga todo por la Secretaría de Comercio, digamos, que es de quien depende todo lo que tenga que ver con cuestiones relativas al consumidor. Listo. Y mi última pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta que le hice, la segunda, es respecto al tema y a las medidas implementadas por todos los gobiernos, los gobiernos de la región, con la suspensión de actividades, el distanciamiento social, por ejemplo, en temas bien perjudiciales para todos los padres de familia. Sí. Respecto a esa pregunta, Iba. Sí, de los establecimientos educativos. Bueno, aquí no olvidemos que si bien tiene un sistema específico todas las cuestiones relativas a la defensa de los consumidores, también no perdamos de vista que son contratos, digamos. Es cierto que tienden a proteger al consumidor, pero no dejan de tener algunas características de los contratos. Por ejemplo, aquí en Argentina la educación a distancia sigue para la rebaja de alguna cuota escolar en algún colegio, digamos, hay instituciones que sí han voluntariamente establecido que la cuota del mes de marzo, abril, puede ser prorrogada por 30 días, 60 días, pero digamos, más allá de que no se brinde el servicio de educación, hay entre el padre que contrata el servicio educativo y la institución educativa claramente está enmarcado por la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Y claramente al seguirse brindando el servicio de forma virtual, no se puede prescindir del pago de la contraprestación. Lo que sí ha sucedido, por ejemplo, en muchas instituciones que tenían lo que se llama un servicio de comedor, quiere decir que el alumno come en el mismo en el colegio, se ha eliminado de la cuota ese servicio porque no estaba siendo prestado. Pero en tanto y en cuanto el servicio educativo continúe, sin una decisión administrativa, digamos, la contraprestación por el servicio educativo tiene que seguir siendo abonada, por supuesto. Ah, muy bien, muchas gracias. Lo comentaba porque acá ha existido todo un problema respecto a esto de colegios privados, siendo de que de alguna manera, ante las medidas implementadas por el gobierno, no hubo la oportunidad de alguna manera de que los padres sigan trabajando. Claro, al no tener dinero, no podían pagar las pensiones. Sí, es cierto, y es un tema que también creo que tiene que solucionarse, como decía antes, con voluntad política, porque a nivel contractual, desde un punto de vista estrictamente legal, si se está brindando el servicio, no veo por qué tiene que
no realizarse la contraprestación dineraria por ese servicio prestado. Luego, si estamos en el marco de, por supuesto, de un contrato, hay que ver si podría argumentarse institutos como la fuerza mayor, por ejemplo, para el no cumplimiento del contrato, lo cual podría ser válido, pero eso no implicaría dejar de cumplir, eso implicaría que, llegado el caso que se judicialice, llegar a un acercamiento entre las partes, de decir, bueno, el pago se realiza más adelante, pero en tanto y en cuanto la prestación sea brindada, no hay obstáculo para no abonar por esa prestación. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor. Perfecto, por cuestiones de tiempo ya vamos a ir cerrando con las preguntas, pero tenemos aún algunas. Vamos a dar paso a Francis Abad. Tenemos ya contacto con el señor Abad, no sé si nos escucha. ¿Ahí? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto, le escuchamos, sí. Ya. Sí, doctor Parisi, primero un agradecimiento por esa claridad y esa transmisión de conocimientos tan importantes. Nos ha aclarado mucho, y un agradecimiento igual a la universidad que está intermediando. Mi pregunta es muy rápida. En los sistemas, en el sistema comercial por teléfono que se está poniendo de moda últimamente, ¿cómo puede el consumidor demostrar perjuicio si hizo una negociación por teléfono y posiblemente ya canceló antes de recibir el bien? Entonces, ¿cómo puede hacer el consumidor para demostrar un perjuicio o un incumplimiento si la negociación se la hizo por teléfono? Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo me animaría a decir es que en realidad el consumidor, no me gustaría mucho utilizar la palabra negociación, porque en rigor de verdad no tiene la posibilidad de negociar, digamos, está aceptando las condiciones que le son preimpuestas por el proveedor. En todo caso, sí terminará de definir algunos detalles que tengan que ver con la fecha de entrega, con la forma de pago y demás. Pero es una buena pregunta, porque uno podría pensar, bueno, el proveedor me dijo que el producto me lo iba a entregar hoy, y el producto no llegó hoy, y yo hago el reclamo porque el producto no me llegó. Y ahí entramos un poco en lo que hablábamos antes, digamos, ¿cómo demuestro yo si fue una simple conversación telefónica que el proveedor es el que está incumpliendo? Bueno, ahí entra todo lo que tiene que ver con la carga de la prueba, y en todo caso yo denuncio como consumidor el incumplimiento, y va a ser el proveedor quien va a tener que demostrar que cumplió en tiempo y forma. Si no lo puede demostrar, yo como proveedor, como consumidor, digo, el producto me tenía que llegar hoy. ¿Listo? El proveedor, mediante el tema de conversaciones grabadas o lo que sea, tendrá que demostrar que ha cumplido. Si no ha demostrado, piensen ustedes que estamos ante una responsabilidad objetiva, la obligación es de resultado, digamos. Aquí, si yo demuestro como consumidor que el proveedor no cumplió, va a ser él quien tenga la carga de la prueba de probar justamente que hizo todo en tiempo y forma y que cumplió. Si no lo logra hacer, queda como un incumplimiento de parte de él. Y de todas formas, está ante el arrepentimiento del consumidor, del caso del producto o servicio, si lo hace en tiempo y forma, entiendo que aquí en Argentina el proveedor está obligado a poner canales de retractación. Esto significa que un consumidor que compró por teléfono, la ley le dice al consumidor que puede retractarse por teléfono. Ante una compra por internet, digamos, la cancelación del producto o del servicio puede ser realizado por los mismos medios por los cuales lo adquirió. Eso lo establece la ley, y siempre la carga de la prueba es ante el proveedor, que es el que mejor se encuentra en condiciones de probar. Yo me permito, antes de terminar, sé que estamos en tiempo, 30 segundos más me permito robar, para decirles que más allá de que les va a brindar seguramente la universidad este PowerPoint, desde hace un tiempo he formado con algunos amigos un grupo de Facebook que se llama El Mundo Jurídico. Ustedes googlean El Mundo Jurídico y con gusto los acepto. Es una página
Ustedes se van a dar cuenta porque tienen ahí algunos dibujos de los Simpsons de portada y ahí subo doctrina, jurisprudencia y demás, y acabo de subir hace un rato este mismo Power de la exposición, así que mandan la solicitud y con gusto los acepto. Se llama El Mundo Jurídico. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Tenemos la última pregunta. Vamos a dar paso a Juan Delgado. Aló, buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Juan. Quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Verá, con respecto al convenio de Montreal, cuando existen vuelos, cuando usted compra un ticket aéreo en vuelos internacionales, establece que la pérdida, el daño o el deterioro del equipaje es responsabilidad de la persona que transporta o de la línea aérea que transporta el equipaje. Ahora, mi pregunta va en el sentido de el transporte aéreo y la custodia que tiene con respecto al equipaje. Mi pregunta va, ¿qué alcance tiene esa custodia en el transporte aéreo? Si, por ejemplo, la custodia del equipaje se limita únicamente al transporte de un lugar a otro lugar durante el vuelo, y si el equipaje se llegara a perder o deteriorar dentro del aeropuerto de destino, ¿es responsabilidad o no es responsabilidad de la línea aérea? O si el equipaje mientras no salga de la línea del aeropuerto sigue estando en la custodia de la aerolínea transportante. Bueno, tanto la doctrina y la jurisprudencia entienden que la custodia por parte de la aerolínea del equipaje comienza cuando el pasajero lo entrega y hasta el momento mismo de la devolución es la aerolínea en tanto proveedora quien tiene la obligación de custodiar y de entregar en las mismas condiciones en las que fue otorgado ese equipaje, digamos. No hay, si bien no está determinado en el contrato, digamos, el pasajero deja en custodia el equipaje una vez que lo entrega y la aerolínea es responsable hasta tanto el pasajero efectivamente lo reciba. Dentro de todo lo que pasa, si se pierde o si se deteriora en el aeropuerto, será una cuestión en tanto el aeropuerto y la aerolínea entre proveedores tendrán que discutir, pero frente al pasajero, la aerolínea responde desde que lo entrega hasta el momento que lo recibe. Después, dónde se rompió o quién lo robó, si fue personal del aeropuerto, de la aerolínea, es una cuestión que al consumidor, en tanto pasajero, le es totalmente indiferente. Perfecto, doctor. En honor al tiempo, este momento vamos a proceder a cerrar ya el webinario. No sé si usted tiene algunas palabras para cerrarlo. Simplemente el agradecimiento a la Universidad de Cuenca, simplemente también el agradecimiento a Stalin, Angélica. Es un gusto para mí poder estar presente en estos tiempos virtuales y la verdad que me he sentido muy cómodo. Si he podido aportar algo que a ustedes les pueda servir en el uso de la profesión el día de mañana, la verdad que esta charla ha servido. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer estar con los amigos de Ecuador. En este momento cerramos el webinario Derechos del Consumidor frente a los abusos. Agradecemos la excelente intervención del profesor Néstor Parisi. Asimismo, agradecemos al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. Cómo no agradecer también a todos los participantes que forman parte de cada uno de nuestros webinarios. Recuerden que en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE podrán encontrar todos los webinarios realizados. Les deseamos a todos muy buenas noches.